barrio. Bienvenidos al barrio, les habla Anexis Morales. En este nuevo episodio del barrio Cultura Creativa hablamos con el arquitecto y fotógrafo Rafael Marsuach. Nos cuenta su historia de sus comienzos en la arquitectura y sobre la serie de fotografía en Nueva York, cómo abrió su estudio, entre otras cosas. Este podcast es auspiciado por Creative Nomad, estudio de filmación y fotografía. Búscalo en las redes sociales como creativenomad.studio. Además, acuérdate de buscar el barrio tanto en Facebook, Instagram, SoundCloud, iTunes, como el barrio Cultura Creativa, el barrio CC. Mantente al día con el podcast y con todas las cosas nuevas que te traen del barrio. Nada, pasemos a la conversación. Bueno, hoy en el barrio tenemos a el arquitecto y fotógrafo Rafael Marsuach. Bienvenido al barrio, Rafael. Bienvenido, gracias Anexis, buenos días. Rafael, me gustaría comenzar, ¿verdad?, con la pregunta, ¿por qué diseño? ¿Qué te trae al campo del diseño, verdad? ¿Y qué es lo que te motiva a mantenerte en la carrera? El diseño, a mí siempre me ha apasionado, o sea, lo que son las artes visuales. Eso es algo que desde muy pequeño yo recuerdo que me pasaba mirando revistas, ya bien sea de moda, revistas de arquitectura. O sea, que eso es algo que yo me di cuenta de que me gustaba desde muy temprano. No obstante, yo cuando me voy a la universidad empiezo con ingeniería, debido a que posiblemente pensé que era una carrera que podía ofrecerme algo y tenía facilidad con las matemáticas. Eso no duró mucho, me fue muy bien durante los primeros años, pero luego realmente me aburrí un poco de la parte tan mecánica. Okay. Y empecé a descubrir un poco más las áreas más artísticas, y es por ahí donde realmente pues comienzo mi búsqueda y mi formación como diseñador, arquitecto. ¿Cómo fue esa experiencia, verdad, cuando entras ya a la escuela de arquitectura y empiezas a conocer, verdad, todo el proceso creativo y cómo se van formando esta estructura y el proceso, verdad, que tiene que haber una parte estética, pero al igual le va a haber una función? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mis recuerdos, o sea, de cuál fue mi experiencia al comenzar en Rhode Island School of Design, que es donde yo tomo mi bachillerato de arquitectura, fue descubrir de nuevo el mundo. Fue una puerta que me abrió a pensar de una manera diferente, a cuestionarme las cosas que yo nunca me había cuestionado. Porque en ese entonces Rhode Island School of Design lo que era una escuela de arte muy reconocida, pero muy pequeña, y ahí todas las personas eran un mundo en sí. Ahí todo el mundo, o sea, yo venía de una escuela que era muy grande, que era todo el mundo cortado con la misma tijera, y entonces Rhode Island School of Design me abre las puertas a que allí todo el mundo es diferente, pero todo el mundo tiene una pasión por perseguir y descubrir las cosas, las inquietudes que tienen, y eso a mí me cayó como anillo al dedo, porque realmente pues me sentí que estaba en el sitio correcto. ¿Con qué fueron las primeras cosas que te dio con explorar cuando estabas en la arquitectura? Uno entra en Rhode Island School of Design, uno entra con lo básico. Okay. O sea, que no entras directamente a arquitectura, y ahí empiezas a explorar disciplinas de dibujo, dibujo humano, empiezas a explorar diferentes cosas de diseño, diferentes áreas en el diseño, y de ahí ya luego paso a la arquitectura. ¿Y cómo fue, verdad, mientras estuviste en la universidad, cómo te fuiste enfocando, verdad, en lo que ibas a practicar como profesional, verdad? ¿Cuáles fueron esas primeras experiencias? ¿Fue de corrido cuando te fuiste a The New School o tuviste experiencia laboral de arquitectura y luego entraste a The New School? ¿Cómo fue eso? No, o sea, yo me gradué de Rhode Island School of Design hace bastante tiempo, en 1986, y luego de eso tuve una práctica bastante completa por sobre 15, 20 años en el área de arquitectura. Primero que nada con la Oficina Estatal de Preservación Histórica,
donde hacíamos muchos trabajos de diseño y se hacían trabajos también de poder manejar diferentes monumentos históricos en Puerto Rico. Eso fueron por un par de años. Y luego de eso pasé a la empresa privada donde tuve una experiencia como de 5 años con una oficina local de arquitectura. Okay. Y luego de eso pues ya entonces monto mi propia oficina y de ahí pues tengo una oficina por 10, 12 años practicando, la cual pues va desarrollándose hasta lograr proyectos que entiendo pues fueron muy importantes en el momento, que aún siguen siendo importantes, proyectos de vivienda, proyectos de intervenciones modernas dentro del casco histórico del Viejo San Juan, proyectos como la restauración del Teatro Yagüez. Viéndolo desde esa perspectiva de preservación histórica, ¿verdad? ¿Cuán fácil o cuán difícil fue para ti trabajar estos proyectos, viendo, ¿verdad?, que ya son proyectos que empiezas con unas limitaciones y que tienes que mantener también una historia que va ahí, ¿verdad? O sea, no es como que la estética cambia mucho, sino que tienes que mantener la esencia de estos proyectos, básicamente. Yo tengo, o sea, yo tengo una manera de verlo bien particular Uh-huh. o sea, yo no lo veo como una camisa de fuerza, al revés, yo lo veo más como es un contexto en el cual tú estás interviniendo. Yo creo que hoy en día, o sea, si uno interviene en cualquier tipo de contexto, tienes que intervenir de una manera contemporánea. Nosotros somos modernos y pues, o sea, la labor de un proyecto, una intervención en un proyecto histórico, es de rejuvenecer eso que va ahí. Pero obviamente la primera fase es un poco de leer y de entender cuáles son los elementos que son valiosos y que tú quieres mantener. Okay. Y luego entonces pues traer elementos nuevos que empiecen a crear un tipo de diálogo entre lo nuevo y lo viejo, pero que fortalezcan los valores históricos que tiene la estructura. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con el Teatro Yagüez? Sé que, ¿verdad?, fue algo de mucha historia, es un teatro con mucha ornamentación, ¿se podría decir? Sí, el Teatro Yagüez es un teatro del 1920, tiene alrededor de 1000 sillas. Fue un proyecto realmente precioso, o sea, de la A a la Z me dio la oportunidad de poder entrar en áreas que yo antes pues no había intervenido en esa magnitud. Por ejemplo, allí se restauraron las sillas existentes, se cogieron, se volvieron a retapizar, el plafón se le dio un esquema de colores nuevo que siempre había estado pintado de blanco. El teatro originalmente tenía mucho, era todo rojo y blanco. Okay. Se cambiaron el esquema de colores, hubieron consultores también de acústica, de sonido, de tramoya. Fue un proyecto sumamente complejo donde había que tener sensibilidad, pero a la misma vez pues me parece que pues logramos inyectarle una nueva estética, siendo pues, o sea, sensible a la riqueza de ese monumento histórico. Tuvimos que trabajar obviamente con el Instituto de Cultura, con el municipio, y fue un proyecto largo, se tuvo debido a la manera que se financió la construcción, se estuvo dividido en 2 fases, o sea que hubo primero una fase para poder estabilizar el proyecto, porque estaba filtrando mucho los techos, o sea que lo primero fue estabilizarlo para entonces luego entrar de lleno a la parte más de acabar todos los interiores. Y durante ese periodo de 8 años que se tardó el proyecto en su totalidad, pues hubieron 2 o 3 años que el proyecto estuvo detenido en lo que se volvían a conseguir fondos adicionales. O sea que fue un proyecto que tomó una gran parte de un periodo largo de la práctica mía de la arquitectura, pero fue un proyecto que aunque tuvo muchos retos, pues aún me siento que fue un proyecto que logró mucho. ¿Cómo describe la práctica de la arquitectura aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Viendo que había un lapso, ¿verdad?, donde se podía tener una práctica de construcción mucho más amena, y ahora con la crisis económica y la recesión,
hay o sea, no hay tantos proyectos de construcción, ¿verdad? Quizás ahora, luego de Post María, estamos viendo un poquito de construcción, pero no es común, ¿verdad? En estos últimos, yo diría, 4 años. Yo te diría que más. O sea, yo en el 2010, yo desde que comencé mi práctica privada, siempre me cayeron proyectos, más que nada por referencia, hacía un proyecto y otras personas venían a donde mí Okay. y querían que le cotizara los proyectos, se los cotizábamos, nos poníamos de acuerdo. Y así hasta aproximadamente el 2009-2010, donde me di cuenta de que lo que me quedaba era un proyecto en la mesa de dibujo y que realmente, o sea, esto se está paralizando la construcción en Puerto Rico. Y ahí en ese momento, yo había tenido mi primer hijo Ujú. y pues hacía 3 años, el 2007, y pues entonces para esa época que él iba a empezar la escuela, pues tomamos unas decisiones en cuanto a qué íbamos a hacer, si nos íbamos a quedar en Puerto Rico, si teníamos la alternativa de poder experimentar. Nueva York estaba en nuestra mente, California también la teníamos en la mente, yo y mi pareja en ese momento, Ok. la mamá de los niños, y pues tomamos la decisión de irnos a Nueva York. O sea que en el 2010 se paraliza la construcción en Puerto Rico Y fue el cierre del gobierno, si no me equivoco, ¿verdad? Si te acuerdas. Pero yo pienso que si no me equivoco, estamos hablando que en el 2010 el gobernador, si no estoy mal, era Aníbal Acevedo Vilá y hubo cierre de gobierno. Que fue yo, cuando salió el IBU, si no, ¿verdad? Viéndolo contexto histórico para que la gente entienda. no me acuerdo de todos esos detalles. Obviamente hemos pasado en los últimos 10 años aquí por muchas cosas y y eso fue algo que yo vi venir y realmente pues o sea estaba un poco también desgastado, yo te diría, de la arquitectura. Aunque, o sea, a mí el diseño me sigue apasionando, me encanta, pero el mismo hecho de que los proyectos son interminables muchas veces, son larguísimos y hay tantos factores, me estaba llegando a un punto en mi carrera que empezaba a sentir que había un desgaste, de que se me estaba haciendo difícil el poner el mismo empeño y tener la misma pasión por eso de que a mí siempre me había fascinado. Claro. Y entonces pues ahí pues empiezo a tomar una serie de decisiones. Para eso está sucediendo toda la cuestión de la revolución digital. Con YouTube, Facebook está explotando. Y entonces, y me enfoco mucho en esa área. Me cautivó la parte de la democratización de la información como concepto. Ajá. Realmente hoy pues nos damos cuenta de que no va para ningún lado esa idea romántica. Pero sí, pues, o sea, le empecé a dedicar más tiempo a eso y eso es lo que me lleva a entonces a volver a la escuela en el área de los medios, de los medios y los medios digitales. Y entonces moverme a Nueva York y coger a nivel de maestría unos certificados de medios digitales por un año en The New School. ¿Qué aprende en ese proceso? ¿En qué se está enfocando, verdad? Estas certificaciones mientras está en Nueva York. La verdad es que la experiencia fue excepcional. O sea, allí yo tenía la council de New Yorker, era una de mis profesoras, y era toda la cuestión de los Creative Commons, era la cuestión de copyright, era la cuestión de responsabilidad corporativa. Habían otras clases que se enfocaban más en la parte de la economía, Claro. cómo funciona la industria en sí del cine, y los medios en general que ya de por sí, o sea, estaban atravesando una revolución que ha prácticamente, que toca hoy en día y que ha tocado todas las industrias. Sí, no, el cambio con estos medios y cómo, ¿verdad? Estos últimos, yo diría, 8 años, 6 años, cómo Facebook ha podido liderar entre compañías de medios, ¿verdad? Redes sociales. Y cómo, ¿verdad? Tú puedes tener tu propio negocio y solamente promoverlo en redes sociales y ser funcional, ¿sabes? De no necesitar ya de lo que eran los medios tradicionales, hablando de televisión, radio. Eh,
es bien interesante, ¿verdad? Cómo se ha hecho esta transición y quizás los medios tradicionales no han querido hacer el switch a estas nuevas cosas que están pasando. No sé si no han querido, yo creo que todo el mundo está tratando, lo que pasa es que como dicen, o sea, es difícil cambiar dólares por pennies. Y lo que antes, pues, o sea, se cobraba de cierta manera, ahora no se puede cobrar de esa Claro. manera porque es otra la realidad. O sea, vivimos en un mundo donde se consume el contenido sumamente rápido. Ya el contenido, o sea, no lo creas para una campaña de un año, lo creas para inmediatamente está consumido y su duración puede ser días o semanas como máximo. Que ahí entra una parte que a mí personalmente me interesa en el área de la fotografía y de las artes visuales y es cómo realmente, o sea, al igual que está sucediendo en otras industrias como el slow fashion y una serie de otras cosas, Sí, donde el comercio justo está también ahora. cómo tú puedes, o sea, crear realmente hoy en día imágenes que perduren un poco más y que no sea solamente lo que el público te está pidiendo en el momento. Ahí es donde entra un poco, yo creo, o sea, el tú ir descubriendo y tener claridad en cuanto a qué es lo que tú haces como artista, qué es lo que tú estás haciendo y cuál es tu sensibilidad en cuanto a la fotografía, artes visuales. Claro, porque es como tienes que tener un statement de lo que está, o sea, de lo que quieres comunicar y literalmente tu filosofía y tu trabajo tiene que hablar por sí solo y ser un trabajo, exacto, lo que estamos hablando, de que perdure, que sea duradero, que no se convierta en solamente un post de las redes sociales. Correcto. ¿Cómo comienza ese amor por la fotografía? Yo te diría que, o sea, la fotografía, el amor por la fotografía comienza desde que yo comienzo a estudiar ingeniería. O sea, yo cuando estaba estudiando ingeniería ya yo estaba tomando una serie de cursos de fotografía Claro, en la Universidad de Mount Holyoke, que era anexo a la Universidad de Massachusetts, tenía una serie de intercambios con otras universidades. Y allí yo tomé mis primeros cursos de fotografía cuando se revelaba en el darkroom. wow. O sea, Háblame de ese proceso, ¿verdad? Yo cuando entro en el campo de la fotografía ya está la transición a digital, así que nunca toqué como que esa parte análoga ¿verdad? Mucha gente habla de la experiencia, de cómo era tomar la foto, de cómo llevarle ese cuarto, que una vez uno no sabía ni lo que había tirado, ¿sabes? ¿Cómo era eso? pues, o sea, yo no te puedo decir que yo soy un experto porque realmente lo que yo tomé fueron uno o dos cursos en cuanto a revelar en el darkroom. Pero siempre, o sea, lo que era el olor de todos estos químicos y el que era un cuarto oscuro y tú tenías que ver con estas luces especiales que casi no veías. A mí, solamente esa imagen a Claro. mí me cautivó. Me cautivó. Obviamente no duré mucho tiempo haciéndolo y luego de eso, o sea, rápidamente pasé a tomar fotografía digital. Pero, o sea, sí me doy cuenta de que la fotografía siempre me interesó mucho. Al igual que te dije al principio, o sea, todo lo que son artes visuales, eso es algo que no tan solo sea, se convierte en algo que ahora estoy desarrollando profesionalmente y que estoy enteramente lleno, sino que también durante todo el periodo de mi práctica de arquitectura, la parte conceptual y de diseño tiene una base sumamente importante en el arte visual. El tu poder enmarcar una vista y el poder crear una sucesión de vistas para poner junto una experiencia total que se convierte en un edificio. ¿Cómo fueron esas primeras series fotográficas? O sea, vi que tienen una serie fotográfica bien interesante en Nueva York. ¿Cómo fueron estas series, verdad? ¿Y cómo lograste ir dando la curaduría de este material? Pues creo que estás hablando del proyecto de Sidewalk Across. El proyecto de Sidewalk Across es un proyecto que se desarrolla a través de varios meses y en el cual un proyecto personal mío donde ya para ese tiempo yo estaba sumergido en el área de realidad virtual, ¿Ok? estaba haciendo mucho trabajo, ya había conseguido las certificaciones con Google, fui uno de los primeros fotógrafos
que certificaron en Nueva York para crear recorridos virtuales, que ahora es algo que es muy común, sobre todo en las ciudades más grandes, y en Puerto Rico las personas están empezando a tenerlo. Y entonces yo estaba todo el tiempo en la ciudad, muchas veces, entre trabajo y trabajo, pues yo me daba cuenta de que tenía tiempo disponible. Entonces decidí que quería hacer un proyecto para poder ocupar ese tiempo que yo tenía disponible caminando toda la ciudad, porque como yo comencé, fue caminando las calles de Nueva York, identificando cuáles eran negocios que pudieran tener necesidad o que fueran buenos candidatos, entrando al negocio, pidiendo la información, presentándome quién yo era, y así fue que comencé. O sea entre medio de esas caminatas, entonces yo dije, pues yo quiero hacer un proyecto personal, y ahí es donde determino, pues el proyecto va a ser el capturar un New York que no existe. Y te digo que no existe porque, o sea, parte de los compromisos del proyecto era que no podían haber carros entre medio, que solamente iban a haber 1 o 2 personas en la fotografía, que siempre iba a estar al otro lado de la acera con un lente de 50 milímetros, solamente iba a utilizar ese lente, esa distancia focal, y entonces pues iba por todos los vecindarios esperando momentos que se pudieran dar, que tuvieran esos requisitos para comenzar a establecer todo lo que es un poco como un repositorio de todas estas imágenes, y luego pues ir curando las que yo pensaba que eran mejores, ir procesándolas hasta crear un trabajo que tuviera peso. Un proyecto sumamente difícil, ¿verdad? Ya que vemos que en Nueva York siempre hay mucha gente en las calles, siempre hay, o sea, como que capturar solamente una persona en una avenida vacía es como que sumamente difícil. Y también viendo desde el lado de la óptica, ¿sabes? Estamos hablando de una óptica que no está muy separado, ¿sabes? Estamos hablando de que es algo cercano para que entonces encuadre la persona a un promedio, ¿verdad? Y una estatura bastante... Hay 2 cosas que yo encontré interesantes del proyecto. O sea, una es que la mayor parte de las calles en Nueva York tienen el mismo ancho. Ajá. O sea, que el encuadre de la fotografía son todos muy similares. Okay. Y 2, es una separación del sujeto donde las personas, aun cuando se den cuenta, no estás metiéndote dentro de su espacio privado, no estás como enfrente a la persona tomándole la foto. Claro. Y eso pues empieza una serie yo te diría, de exploraciones en mi fotografía, que llega a donde estoy hoy en día un poco, donde la intimidad se convierte en un tema recurrente en el cual yo ahora mismo estoy explorando, y en los próximos proyectos que tengo me interesa mucho explorarlo. Sí, no, es un tema sumamente importante. Yo te diría que, ¿verdad? En las fotos callejeras que yo tomo, yo crucé esa línea. Y a veces es sumamente difícil, ¿sabes? Porque hay gente un poquito hostil que pues no entiende que pues es también parte del proceso creativo, y que hay un concepto detrás de la fotografía, que no es solamente que estás hostigando a la persona. Y sí, es bien difícil, ¿sabes? Y más en Nueva York, ¿sabes? Yo me he topado en Nueva York con unas situaciones a veces que si no estás listo, tienes que coger, ¿sabes? Un poquito, por lo menos 2 o 3 cuadras. Puedes quedarte sin cámara o sí. con un buen ojo hinchado. Por eso hay que coger un poquito y practicar las vallas como Coulson. Ajá. Hablemos de la experiencia con Google, ¿verdad? Estuvimos Sí. hablando previo a la entrevista de que me estaba hablando de un cierto fotografía que ya han llegado a un nivel internacional, de un montón de vistas. Háblame de cómo se fue esa experiencia y cómo fue esa documentación. Pues, o sea,
La fotografía 360 y todo lo que ahora está surgiendo como realidad virtual, pues es una, para mí fue bastante natural el cambio, debido a que pues nosotros como arquitectos pues entendemos espacio, entendemos recorridos, es mucho de lo que hacemos en la arquitectura. Entonces pues el poder eso llevarlo a la fotografía pues fue una buena mezcla. Ok. Y me surge bastante natural. ¿Cómo comenzó? Pues, o sea, esto estaba surgiendo, yo estaba muy metido en todo lo que era la parte tecnológica y la parte de los nuevos medios y dije yo, eso lo quiero hacer. Y entonces pues llamé allá a Google, le mandé un formulario que ellos estaban requiriendo, me llamaron bastante rápido, tuve la entrevista, luego me certifiqué, tenías que pasar una serie de exámenes luego de haber estudiado un material y comencé alrededor del 2011 a hacer estos recorridos que cuando todavía donde esto estaba empezando. O sea, y gracias a que pues tuvo un comienzo relativamente al principio, pues eso me ha permitido, o sea, me ha permitido llegarle a una serie de negocios en Nueva York, que es donde mayormente empiezo a hacer este trabajo. Ok. Negocios que son los mejores restaurantes de Nueva York, muchos de los hoteles de Nueva York, una serie de negocios importantes. Y esto pues me ha significado de que hace poco, o sea, me llegó un email de Google de que había conseguido más de 60 millones que mi fotografía Wow. en el internet habían conseguido más de 60 millones de vistas, de que esto es algo que casi ningún fotógrafo lo ha conseguido. Ujú. Y me doy cuenta, o sea, un poco el poder que tiene. Primero que nada, estos son marcas que ellos por su lado pues promueven lo que uno está documentando, y por otro lado el haber tenido un comienzo, un early jump. No, claro, y una gran exposición. Hablemos del estudio Rafael Marschwatz. ¿En qué se ha enfocado, verdad, el estudio? ¿Qué ha estado trabajando estos últimos años? ¿Y cuáles serían los planes a futuro? Pues cuando yo llegué de Nueva York a Puerto Rico, hace aproximadamente 3 años, pues me di a la tarea de conseguir un sitio desde donde trabajar, porque quería mi estudio. Y para eso, pues a diferentes amistades se lo dejé saber que estaba buscando un sitio. Y tuve la suerte de que una amiga mía, que es esta artista, tenía un amigo que tenía una casita en Santurce que estuvo abandonada por más de 15 años. Wow. Y ella me dijo, yo creo que ese espacio a ti te podría funcionar. Llámate al dueño de esa casa. Pero no tenía ni el teléfono ella. Yo digo, pero ¿cómo lo voy a llamar si no tiene el teléfono? Entonces, posteriormente me consigue el teléfono del dueño. Ajá. Y nos reunimos. Ok. Y empezamos a tener un diálogo de qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que él le gustaría que se hiciera con la casa, porque la casa para él pues tiene valor sentimental porque era la casa de su familia. Y entonces pues podemos llegar a un acuerdo y nos damos cuenta de que ambos estamos en la misma, en la misma página. Ok. En cuanto a cómo intervenir la casa y cómo arreglarla. Entonces llegamos a unos acuerdos y desde entonces para que yo arreglara la casa y poder tenerla como mi estudio por un tiempo que acordamos. Y desde entonces estoy aquí en medio de Santurce, la ubicación es ideal y es un sitio mágico, en verdad. O sea, tiene una serie de características que he encontrado, que he podido identificar, que son muy importantes, sobre todo en diferentes trabajos que he estado realizando. Y es un poco, o sea, la cuestión del tamaño. Es un espacio abierto completamente, pero tiene todavía esa intimidad de una casa. Y ese tipo de características también ha traído a su vez
que hayamos hecho una serie de eventos muy particulares y que han tenido mucho éxito. Eventos de performance, eventos de danza, eventos de movimiento, eventos de exhibiciones de fotografía. Okay. También damos yoga en el estudio, o sea que en el estudio mío, además de ser un estudio de fotografía, tenemos un evento, lo que yo le llamo el calendario cultural, donde hay una serie de eventos que lo que hacen es nutrir un poco a la comunidad que está conectada con el estudio. Y ahí pues, o sea, diferentes personas, Sara y Freddy están encargadas de la yoga, ellos son el dúo dinámico del Kundalini en Puerto Rico. Okay. También he tenido la oportunidad de colaborar con Karen Langevin, que es una dura, y muchos de ustedes pues la conocerán en todo lo que es el arte del movimiento corporal. Y pues por ahí hay una serie de proyectos que estamos desarrollando y que queremos seguir desarrollando, y que se han convertido también parte de la documentación de estos proyectos, se ha convertido también en un área dentro de la fotografía que yo hago que me interesa mucho. Y es, o sea, cómo esa documentación fotográfica de eventos en particular que están conceptualizados y diseñados como una experiencia, Okay. cómo se pueden entonces documentar para poder seguir llevándolos a los medios y que las personas, y promover que haya más eventos culturales, que haya más personas conozcan a todos estos artistas increíbles que tenemos en Puerto Rico, que están haciendo trabajos excepcionales a nivel internacional, pero que muchas veces, o sea, no tienen ni cómo vivir porque no equipara lo que ellos están aportando a nuestro país y lo que ellos están recibiendo como paga. Claro, y los patrocinadores tampoco aparecen muy fácil, que digamos. Entonces es bien difícil a veces cómo gestionar estos proyectos, ¿verdad? En los cuales se quiere mantener la cultura, se quiere mantener también una documentación de todo este proceso. Y al igual que pues, se quiere hacer un archivo histórico, porque esto es vivo ejemplo, ¿verdad? De propuestas similares, ¿verdad? De cómo una entrevista puede pasar a ser un archivo digital histórico de la historia de una persona. Es así. Lo bueno de esto es que cada día yo veo más personas que sí están comprometidas con, con el arte de Puerto Rico, con lo que es la gestión cultural, incluyendo ahora mismo nosotros tenemos un proyecto con la Universidad del Sagrado Corazón, donde escogieron nuestro estudio para una colaboración que ellos están haciendo de varias entidades culturales en Santurce. Okay. Y hay mucho movimiento, y yo creo que, o sea, que tenemos que seguir empujando porque yo creo en que las artes creativas en Puerto Rico es una de las áreas que pudieran ser uno de los motores económicos que vuelva a ponernos al día. ¿Cuáles son los planes a futuro del estudio, verdad? ¿Qué estás visualizando? ¿Dónde te ves en estos próximos, no sé, 2 años? ¿Qué estás viendo con la fotografía? ¿A dónde quieres llegar? Yo sigo, o sea, yo también, o sea, además de los trabajos de fotografía que hago aquí en Puerto Rico, también viajo bastante. Okay. Y hago trabajo fuera de Puerto Rico. Gracias a Dios, pues durante el tiempo que estuve en Nueva York, pues pude adquirir clientes que todavía me llaman y me viajan allá y para hacerle fotografía. Ahora mismo acabo de llegar de un viaje de San Francisco y Los Ángeles, estuve el mes pasado en Filadelfia, estuve anteriormente en Nueva York, estuve en Boston, he estado en DC también, o sea que hay una parte que creo que es importante no solo para mí como fotógrafo, sino para todos para muchos
de los negocios en Puerto Rico, y es que tenemos que exportar los servicios, porque aquí lo que estamos haciendo es tan bueno o mejor que lo que se está haciendo afuera. Claro. O sea que eso es algo que hay que ponerle un poquito de el pie en el acelerador. Eso es en cuanto a la visión hacia cómo desarrollar la parte comercial. En cuanto a la parte de Fine Art Photography, que es la parte que ahora mismo quiero empezar a empujar, pues son proyectos ya más personales, como lo fue lo de Sidewalk Across, como un proyecto posteriormente a ese que hicimos, que es XY2X, que son fotografías de doble exposición, donde cubría todas las identidades de género, hombre cis, mujer cis, hombre trans, mujer trans, no binario, y entonces se combinan a modo al azar, y ahí también surge un trabajo que es sumamente interesante y creo que no ha sido todavía presentado de la manera que necesita ser presentado. Es un proyecto que debe venir por ahí. De cada uno de estos proyectos, o sea, tengo el interés de crear publicaciones, aunque no sea un gran número de publicaciones, pero para mantener es por lo mismo que estábamos hablando ahorita, o sea, es muy importante que documentemos lo que estamos haciendo, porque esto es lo que nos va a permitir mañana poder ir a donde la próxima persona y decirle, mira, esto es lo que es y me gustaría hacer esto otro. En esa misma línea de fotografía Fine Art, pues tengo ahora mismo ya un proyecto conceptualizado que no quiero hablar de él porque tú no lo has empezado, pero básicamente son de desnudos y eso es algo que viene por ahí, que creo que estoy bien entusiasmado y voy a estar trabajando en eso próximamente. Para ir cerrando la entrevista, ¿qué consejo le darías a un futuro creativo que se quiera dedicar a la arquitectura o a la fotografía? Y ¿verdad? ¿Cuál sería tu consejo a dedicarse a la profesión y ante la situación actual del país? Pues yo no soy de dar consejos, porque la verdad es que, o sea, yo no soy quien para decirle a otro qué es lo que tiene que hacer. Pero te puedo hablar de mi experiencia particular, o sea, y yo como artista, como creativo, o sea, a mí se me hace bien difícil ser otra cosa que lo que me llama y lo que yo soy. No lo puedo hacer porque, o sea, eso no me sale. O sea que posiblemente me he dado cuenta un poco tarde, aunque yo toda mi vida, mi trayectoria, sí he hecho mayormente cosas que me apasionan. Pero es que tienes que, o sea, creer en lo que realmente tú quieres hacer y no tener miedo, o sea, tienes que tirar para adelante, tienes que inventártelas, tienes que realmente, o sea, un consejo a los creativos definitivamente es que hay que estar consciente hoy en día que tú tienes que ser tu propio promotor. Si tú no te vendes a ti mismo, el concepto de que el artista no se puede vender porque está prostituyendo el arte o lo que tú creas, eso yo no voy con eso. O sea, aquí tú tienes que salir afuera, salir a la calle, de enseñar lo que tú estás haciendo, explicarle a la gente, creer en lo que tú estás haciendo para que la gente lo compre, porque si no, nadie te lo va a comprar. O sea, comprar en el sentido de que realmente pues vean valor en el trabajo que tú estás haciendo. No, claro. Porque al final y al cabo, lo más importante es que tú puedas identificar cuáles son esas cosas que realmente a ti te llenan, que a ti te mueven y que te dan satisfacción y quieres seguir haciendo. Porque no hay nada peor que tener que hacer algo que uno no quiere hacer. Yo creo que no hay mejores palabras que esas que acabas de decir, de verdad. Si no sientes pasión por algo o estás haciendo algo que realmente no te gusta, de verdad que no lo hagas. Porque eso emocionalmente no es bueno y espiritualmente tampoco. Bueno, Rafael, quiero darte las gracias por abrirme las puertas de tu estudio, ¿verdad? Y recibirme hoy aquí. Espero en algún momento colaborar contigo, hacer algún proyecto, de verdad que sí. Y nada, gracias por estar en el barrio.
Gracias a ti, Anexis, y definitivamente tenemos cosas, vamos a tener muchos proyectos por ahí que van a venir.